Bueno, empezamos entonces con el estudio de la palabra para esta tarde. Vamos a estar considerando de los versículos del 12 al 20 del capítulo 4 de Gálatas. El nombre para esta enseñanza es el deseo pastoral, el deseo para quien sea que predique el evangelio, el deseo, ya seas pastor o es un hermano que está discipulando a otro, el deseo debe de ser que Cristo sea formado en vosotros. Está de más decir que eso no es común en el evangelicalismo de ahora en día. No está de más decir que lo que se busca ahora, todo tiene que ver con algo terrenal. Afortunadamente y para la gloria de Dios, el Señor ha fortalecido a hombres y ha capacitado a hombres y sostiene a iglesias en donde el evangelio es predicado, y este deseo que Pablo tuvo para los Gálatas es el mismo deseo que estas iglesias tienen para sus miembros. Que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo? Para eso vamos a ir a la lectura. Gálatas capítulo 4, versículos del 12 al 20. Y lo leemos esperando que el Señor hable a nuestros corazones, que seamos exhortados, consolados, animados. Y solamente con la mera lectura de lo que nosotros vamos a leer estaríamos siendo lo que yo acabo de mencionar. Dice desde el versículo 12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios. Es más, como a Cristo Jesús. Y empieza ahí a partir del versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que han perdido, que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, refiriéndose a los judaizantes. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando me tienen enfrente, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bendito Dios y Padre celestial,
Una vez más nosotros venimos en oración, en muestras de la necesidad que nosotros tenemos de ti, en la dependencia que nosotros tenemos de ti y de tu Espíritu Santo para que tú seas formado en nosotros. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos guíe y nos ayude y nos dirija hacia toda la verdad. Permite, Señor, que en medio de una generación maligna y perversa, que solo busca lo suyo propio, Señor, que nosotros podamos resplandecer como luminares en el mundo. Señor, tu palabra nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra y por lo tanto, como dijo aquel predicador, seremos escupidos. También, Señor, nos enseñas que somos la luz del mundo. También tu palabra nos enseña que la gente o la humanidad no viene a ti, no viene a la verdad por miedo y por causa de que sus obras no sean reprendidas. Ante esa realidad nosotros estamos, Señor, y permite que ese deseo, Señor, que Pablo mostró para estos receptores originales de esta carta, Señor, sea el mismo deseo que exista en esta iglesia, quien quiera que sea que se pare tras este púlpito, Señor. Que el deseo de su corazón sea que tú seas formado en cada uno de nosotros, como lo enseña también el mismo Pablo en la carta a los Romanos. Ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo es lo que nosotros queremos. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros te rogamos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Ya hasta este punto de la carta, el apóstol Pablo se ha mostrado como un maestro en un salón de clases. Él les ha, aparte de que les ha regañado, Gálatas insensatos, también ha agarrado la ley y ha usado de analogías. Usó la analogía, como vimos la semana pasada, de un niño que cuando es niño no tiene todo el poderío como cuando se convierte en adulto al ser un heredero. También estuvimos hablando, o el apóstol Pablo estuvo diciéndoles que un documento ya firmado, ya ratificado, nadie puede venir y lo invalida. Pero ahora, hasta este punto de la carta, el método cambia. Y podría ser de que el método está cambiando por la respuesta negativa posiblemente que el apóstol Pablo está teniendo de estos hermanos de Galacia. El método que Pablo ha utilizado es una confrontación un tanto indirecta, ha escrito como un académico y después de eso hemos llegado a este punto, a uno de los pasajes más emocionales o más emocionantes de las cartas paulinas. ¿Por qué? Él está demostrando y él está desnudando el carácter tierno que él tiene, aparte que sí les ha instruido, les ha exhortado, les ha regañado, pero ahora empieza con unas palabras tiernas que yo creo que era lo que él esperaba de ellos. En esta ocasión implora, en esta ocasión agoniza, ruega, porque no concibe la idea de que estos destinatarios continúen alejándose del hogar. Estos hermanos que en un tiempo le trataron con tanta consideración, con tanta compasión, que habían aceptado el evangelio con entusiasmo, estaban volviendo atrás. Y en Gálatas capítulo
4, versículos del 12 al 20, Pablo continúa en su esfuerzo por rescatar a los Gálatas del evangelio falso de los judaizantes. Ya él ha, de alguna manera, condenado este evangelio. Él dice al principio de la carta que si yo mismo o un ángel del cielo viene y nos predica otro evangelio, lo que nosotros acabamos de leer en primera de Juan capítulo 2, versículos 26, por ahí así, en donde dice quién es el anticristo, aquel que niega que Cristo es Dios. Y tenemos nosotros grupos alrededor de nosotros que viven esa realidad. Ahora lo hace desde otro ángulo. Lo hace de un lado más cercano, más humano, más íntimo. Y si nosotros revisamos lo que hemos leído, esta sección que hemos leído, el punto principal de todo este párrafo se encuentra en los versículos 12 y en el versículo 12 y en el versículo 19, en donde encontramos nosotros el ruego, cómo él implora para que ellos regresen de donde han salido. Dice el versículo 12, os ruego hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Eso pareciera que era una ironía terrible para Pablo como judío, como un judío orgulloso de su tierra, de su descendencia, podía hacerse como un gentil, convertirse como en un gentil, por así decirlo, para ganar a los gálatas gentiles. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21 dice, a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley, refiriéndose a los gentiles. Pero ahora ellos estaban tratando de convertirse en judíos, estos gentiles. Eso también era otra ironía. ¿Cómo es que Pablo se había convertido como ellos, en un sentido gentil, y ahora ellos querían convertirse en judíos para ganarse el favor de Dios? En el versículo 12, Pablo les recuerda a los Gálatas que el mismo hecho por el cual él no depende de las características judías, deben hacerlos abandonar a los judaizantes y convertirse en lo que él es, libre en Cristo. Y ese es el punto principal. Sean libres como yo, sería la enseñanza de Pablo. Y he dicho que el versículo 12 y el versículo 19 son clave para esta sección. Sin embargo, podemos resaltar algunas cosas en medio de estos dos versos. Por ejemplo, en los versículos 13, 14 y 15. Hace memoria de cómo ellos habían actuado con la intencionalidad que lo habían hecho como fruto de su vida espiritual. Al haber respondido al evangelio que los llevó a recibir al apóstol Pablo en medio de una gran dificultad física. Él ya dijo que a causa de una enfermedad es que ellos ha estado entre ellos predicándoles en el evangelio. Versículo 13, 14 y 15 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio. O sea, que él no llegó ahí con algo predeterminado, sino como una providencia de Dios. Al parecer este hombre estaba sufriendo. La mayoría de los comentaristas dicen que era una malaria que él estaba sufriendo. Otros dicen, por lo que también les dicen en el versículo 15, que pudo haber sido una enfermedad de los ojos. Pero dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien,
Me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está ese fruto que ustedes mostraron hacia mi persona? ¿Dónde está? Incluso me recibieron a mí y me recibieron como a Cristo mismo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio, yo soy testigo, dice Pablo, de que si hubieseis podido, si los ojos eran mi debilidad, ustedes se los hubieran sacado para dármelo. ¿Dónde está el deseo por leer la Escritura? Ya trayéndolo a nosotros a la aplicación. ¿Dónde está aquellos momentos en los que yo encontraba un texto que para mí no era tan claro y hoy me iba a la computadora, me iba al teléfono? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el deseo de compartir el Evangelio? ¿Dónde ha quedado? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está aquel deseo de mortificar su pecado? Nosotros sabemos que vivimos delante de la presencia del Señor todo el tiempo. La frase esta, coram Deo, nosotros estamos todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que si nosotros hablamos mal de alguien, pecamos. Nosotros sabemos que si hacemos ciertas cosas, si vemos ciertas cosas, nosotros pecamos. ¿Dónde está aquel deseo por mortificar su pecado? ¿Dónde está ese fruto que un día experimentaron? Los Gálatas no rechazaron al apóstol Pablo a pesar de que en ese tiempo, como ustedes saben, cuando alguna persona, una persona tenía una enfermedad, la persona era marginada. Por ejemplo, ¿qué sucedía con los que padecían de lepra? El que padecía de lepra era sacado de la ciudad, era llevado a una especie de confinamiento en donde estaban todos los leprosos ahí. ¿Y qué hacían la familia de esta gente? Bueno, el que se atrevía a ir, lo que hacía era, preparaba tal vez alguna comidita, alguna cesta o algo, y lo llevaban y la comida era dejada ahí. Y no sé cómo es que eso se llevaba a cabo, pero la persona afectada por esta enfermedad ya salía y recogía lo que le habían dejado. De esa manera era marginada la gente, de esa manera eran considerados inmundos. Estas enfermedades eran consideradas como inmundas. Sin embargo, estos Gálatas, muestra de su amor a Cristo y de su amor a Pablo, le reciben. Le reciben. Ellos no se fijaron cualquiera que haya sido la enfermedad que sufría. Lejos de rechazarlo, le recibieron como a un ángel. Es más, le recibieron como a Cristo, dice Pablo. Esa era la condición de estos hermanos cuando Pablo estaba entre ellos, estaba con ellos. Esa era la condición de ellos. Eran amorosos, eran tiernos, eran compasivos. No les importaba el resultado de lo que estuvieran haciendo en ese momento, como tampoco le importaba a Pablo el resultado de su predicación del Evangelio. No les importaba. Llegan los judaizantes. Les invitan a regresar a todas esas cosas de las cuales ya hablamos suficiente. Eran cuestiones de tradiciones, ley mosaica, legalismos y todas esas cosas. Pablo se retira. Pero luego llega a ser de su conocimiento que estos hermanos estaban cediendo a todas estas cosas, a estos rudimentos, y les escribe recordándoles que el justo por la fe vivirá, recordándole que Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Les recuerda que es inútil cualquier esfuerzo que ellos quieran hacer para ganarse el favor de Dios, que lo único que tienen que hacer es creer en Cristo, y en base a su fe ellos han obtenido su salvación. Ellos tienen al Espíritu Santo y tienen una herencia que les espera. Les ha llamado insensatos,
Les ha reprendido como parte del amor hacia ellos. Les ha reprendido en base a su labor pastoral. Y al parecer, eso tuvo consecuencias negativas. Por lo que Pablo escribe en el versículo 17, 18 y 19. Al parecer eso tuvo una consecuencia negativa, una respuesta que tal vez ni el mismo Pablo se esperaba. Por estos hermanos que de hecho, y por lo que dice el texto, él ha sufrido dolores de parto. Este es otro aspecto que vemos entre el versículo 12 y el versículo 19. Tenemos otro aspecto a mencionar y este es el 17, 18 y 19. Yo les he hablado con la verdad, les he amonestado porque están haciendo caso a esta invitación de los falsos maestros. Les he dicho que no sean insensatos. Y el resultado es negativo. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos o celo de ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y eso no se aleja de la realidad. Esa realidad que Pablo estuvo experimentando con estos Gálatas no se aleja de la realidad de nuestros días. En nada. Háblele o hablémosle de la verdad a alguien, por mucha razón que nosotros tengamos, la reacción va a ser negativa si la condición del corazón no es correcta. Por ejemplo, aconseje a alguien con respecto a su vida familiar. ¿Quién te crees para meterme en mi vida, para meterte en mi vida? Exhorte a alguien por su condición espiritual. Miren, un ángel bajó y me quiere dar clases. Enseñémosle a la gente que no es cierto que Dios ama a todo el mundo. Enseñémosle a la gente que hay condiciones, que hay responsabilidades como hijos de Dios. Enseñémosle a la gente que se tiene que arrepentir. Enseñémosle a la gente que no se puede seguir viviendo de manera pecaminosa, profesando un cristianismo. ¿Cuál es la respuesta? Es una respuesta negativa si la condición del corazón es incorrecta. Enseñémosle que no es cierto que Dios ama así como es, que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Enseñemos eso. Eso es una herejía para ellos y para nosotros es una realidad. La respuesta es: ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios del que a mí me han hablado. Queremos corregir nosotros a alguien esclavo de una adicción, por ejemplo, de las drogas, del alcohol, corrijámoslo. Es una reacción negativa. En nuestro país, nosotros queremos corregir a alguien con un problema de alcoholismo. Abundan allá los, no sé, pues allá se llaman corvos, allá suenan los corvos, usted quiere corregir a alguien. ¿Quiere corregir a alguien que no hace buen uso de los recursos que Dios le da? ¿De un mal administrador de sus recursos? Y vámonos ya un poquito más cercanos. Enseñemos en la iglesia o enseñémosle a miembros de otras iglesias que tienen que buscar la santidad. ¿Qué es eso? ¿Dónde lo venden? No lo conocen. Es algo que no se conoce, es algo de lo que no se habla.
Esto me llevó a pensar, ¿se recuerdan ustedes de este grupo de hermanos que surgieron en Inglaterra, a los cuales le llamaban los puritanos? A ellos no les llamaban puritanos por el mismo hecho de que ellos, sus enseñanzas eran fieles y sus enseñanzas eran verdades bíblicas. No, eso fue un apodo que a ellos les acuñaron por el estilo de vida que ellos querían llevar, conformándose a la imagen de Cristo. Si no, revisemos el libro que a veces yo les he citado, que se llama, es un libro de oraciones que yo les he citado, El Valle de la Visión. Si nosotros revisamos las oraciones que alguien se dio a la tarea de copiar las oraciones de ellos, nosotros no encontramos en las oraciones de ellos algún éxito terrenal. El único motivo que a ellos les llevaba a pedir a Dios y rogarle a Dios era la búsqueda de la santidad, parecerse más a Cristo. Lo que Pablo les está predicando a estos hermanos, que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Ese era su deseo. Ese era su deseo. Sus oraciones no tenían nada que ver con este mundo, sino que todo tenía que ver con la gloria de Cristo. Nada de eso sucede en la mayoría de las iglesias. Prácticas que rozan con, y anoche estaba escribiendo esto y hasta me dio cierto temor, prácticas que se hacen, que colindan con el ocultismo, que colindan con la brujería. ¿Es esa la imagen que Cristo quiere formar en nosotros? Enseñanzas que menoscaban las verdades del Evangelio. Gente llega a las iglesias buscando que les prediquen de milagros, que van a hacer que van a incluso, la gente llega a las iglesias con ideas tan erradas, que creen que al comer serpientes, por lo que la Escritura dice, van a comer serpientes y no se van a morir. Y hay gente que ha abusado de eso y han terminado muertos. Alguien me dijo hace un par de semanas, cuando se dan cuenta de la manera en la que nosotros llevamos el estudio de la palabra, que lo hacemos de manera expositiva, tratamos lo mejor posible de agarrar un libro de la Escritura e ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, sacar una idea central y de esa manera que la iglesia pueda ser edificada. Entonces me decía esta persona, entonces ustedes no hay tal cosa que van a llegar allá al texto de la mujer que tocó el borde del manto del Señor y todas estas cosas. O sea que ustedes no hablan de los milagros que Jesús hacía. O sea que ustedes no hablan de... Y lo más difícil, que era un pastor que me lo estaba diciendo. El apóstol Pablo no titubeó para hablarles de la verdad a estos hermanos. ¿Cómo nosotros podemos mostrar amor hacia aquellos que rechazan todas estas cosas? Con la verdad del Evangelio. Que había una deuda pendiente con la justicia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Porque me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Enseñar que las puertas de la salvación están abiertas de par en par para todo aquel que venga en arrepentimiento, en fe, que tenemos que estar gozosos y alegres sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad con la que nosotros debemos hablar y recordar que hay una herencia eterna en donde reinaremos con nuestro hermano mayor, que también es nuestro hermano Señor. Como alguien dijo una vez, la verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Pero en medio de todo eso también debemos recordar
que no hay manera más confiable de mostrar amor hacia los hermanos o amor hacia alguien que hablándole con la verdad. Los amigos son para eso. Los miembros de la iglesia son para eso. Pero esto también debe de llevarnos a tener en cuenta que el mismo apóstol Pablo nos indica cómo debemos hacer eso. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículos 24 al 25. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, y ahí está, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Váyase usted ahora a la red social. No tiene que ser como el apóstol Pablo, no como el apóstol Zúñiga. ¿Qué hace el apóstol Zúñiga? ¿No se han fijado ustedes en un personaje ahí? Llamando perros a la gente, llamando chanchos a la gente y triste. El apóstol Pablo nos ha dicho a nosotros que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Debe de haber consuelo en la verdad, pero debe de hacerse con firmeza. Debemos de hacerlo considerándonos a nosotros mismos. Es lo mismo que Pablo enseña más adelante en esta carta de Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero también se debe de hacer con pasión y se debe de hacer con compasión. Y una de las razones fundamentales por lo que la fe cristiana se encuentra en oposición en el mundo y también en resistencia en nuestros corazones, es que la verdadera fe salvadora implica siempre una reforma en nuestros corazones. Y nosotros nos resistimos a eso. La fe salvadora siempre implica una reforma en nuestro corazón y en nuestra mente, para que no seamos nosotros los que vivimos, sino que sea Cristo el que vive en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Y esa es básicamente la enseñanza del apóstol Pablo. Comparemos en esencia el mensaje de Pablo en los versículos 19. Su deseo no es que se interesen por él, sino por Cristo. Y es como que les está diciendo, que Cristo sea formado en vosotros. Que es esta experiencia de la que Pablo habla. En la actualidad se habla mucho, especialmente de los seminarios y de los campus para la formación espiritual. Debemos estar completamente de acuerdo siempre que signifique que esa formación nos va a llevar a Cristo, nos vamos a parecer más a Cristo. La misma Escritura nos habla y nos advierte que hay gente que predica el Evangelio, lo hace por contienda, lo hace por vanagloria. Entre más sabe, más quiere ser admirado. Quiere utilizar una plataforma. Pero eso no es Cristo formado en alguien, sino ese hombre siendo él mismo y no Cristo. La búsqueda bíblica para la formación espiritual está relacionada con ser formados desde adentro por la presencia de Cristo.
de tal manera que ya no estamos adaptados a este mundo, sino que estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Capítulo 12, versículo 1 y 2 de Romanos. Así que, hermanos, que Cristo sea formado en vosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Eso es que Cristo sea formado en vosotros, estar moldeados de tal manera por unirnos a Él, que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Capítulo 4 de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros propios cuerpos. Eso es lo que dice Pablo también en 2 de Corintios 4:10. Estar tan formados y dominados por Cristo para decir también como Pablo, después de una vida de esfuerzo, en capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 10, pero que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y más bien, Gálatas capítulo 2, versículo 20 ha dicho con anterioridad, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es Cristo formado en nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 18, también otra referencia. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea que no somos nosotros, no es usted, no son los pastores. Tendemos nosotros a idealizar pastores, a querer imitar pastores o a querer endiosar a hombres. No, es Cristo en nosotros. Y es por eso que nosotros cantábamos ahora. No soy yo, sino Cristo en mí. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Así que la labor de Pablo no era motivar a la gente, sino a hablarles con la verdad, pero esa labor le llevaba a mostrar su lado humano, su lado tierno. Y esa es la misma labor que nosotros tenemos hoy en día, y como decía al principio, no necesariamente debe de ser de un pastor la labor de querer traer a aquel que se está alejando, querer formar a aquel que quiere ser formado. Mi labor no es la motivación personal. Mi labor tampoco, o la labor de los pastores, no es confirmarle a nadie los síntomas de grandeza que alguien pueda tener. Mi labor no es contar tantos chistes que todos salgamos aquí con el estómago doliente de tanto reírnos. No, no es ese. Mi labor y la labor de Pablo y la labor de los pastores en la actualidad debe de ser que nosotros salgamos convencidos de quiénes somos, que nosotros veamos nuestra incapacidad de salvación. Y que en base a eso miremos a Cristo, que miremos su grandeza, que miremos su majestad en todo tiempo, en todo momento. Y que nosotros podamos decir cuán débil soy yo y cuán grande es Él. Eso es lo único que diferencia la sana doctrina de la mala doctrina. ¿Qué es la buena o la sana doctrina? Y está definida de manera bien simple. Es la humillación del hombre y la exaltación de Cristo. Eso es sana doctrina. No podemos esperar otra definición tan simple como esta. Es la humillación del hombre y la exaltación de Cristo. Y esto nos va a llevar a nosotros a contemplar qué quiere Dios a través de la Escritura para nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros, mis hermanos. 2 de Corintios
4, capítulo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. Estamos en el tiempo que la iglesia reformada o la iglesia reformada celebra este evento llevado a cabo hace 505 años. Pero antes de ese tiempo, hubieron hombres que fueron los precursores, los impulsores de que todo este movimiento se hiciera una realidad. Uno de ellos se llama John Wycliffe. Este hombre a los 16 de 1330 nació. Este hombre llega a la edad de 16 años a la Universidad de Oxford. Se convierte en un catedrático, en un filósofo, aparte de teólogo. Empezó a darse cuenta de todas las cosas que se estaban llevando a cabo dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía el poder casi total de Inglaterra. Tenía control del gobierno y de la iglesia, del Estado y la iglesia. Que prácticamente lo que se tenía que hacer como un ciudadano, prácticamente todos eran creyentes, porque el Estado dominaba la iglesia y para poder estar en paz con el Estado había que profesar algo. Y este Wycliffe empezó a levantarse en contra de las enseñanzas papales. Nadie podía traer una Biblia, obviamente no solo estaba en latín, no estaba en inglés. Y este hombre empezó a traducirla. Este hombre empezó establecieron 13 cargos en contra de él. Por la primera vez que lo llevan a corte va en contra de 13 cargos. Lo excomulgan, a la edad de 80 años este hombre muere de un stroke. Después de 40 años de muerto, tal era el daño que la iglesia consideraba que este hombre había hecho para el bien de Inglaterra, que a los 40 años de estar enterrado, van, profanan la tumba, sacan sus huesos y los queman. Lo terminaron llevando a la hoguera, vivo o muerto, terminó en la hoguera. Van, lo tiran en el río Swift, creo que se llama el río. ¿Por qué hizo todo eso él? ¿Por qué se levantó en contra de las enseñanzas falsas de la iglesia? Este hombre sin duda amaba a sus compatriotas, sin duda amaba a aquellos que se sentaban y le escuchaban, sin duda amaba al Dios que le había rescatado. No cayó la verdad y estando en el juicio dijo: estoy listo para defender lo que yo he dicho, estoy listo para defender mis convicciones, aun si eso me lleva y me cuesta la hoguera. ¿Queremos hablar nosotros de reforma? El viernes yo compartía con los hermanos, a cada predicador, si le preguntan quién es su modelo de predicación o quién es su modelo, a quién quisiera imitar a la hora de predicar, bueno, al apóstol Pablo. Pero no todos queremos vivir de la manera en la que Pablo vivía. Él vivía: yo mismo he trabajado para no ser gravoso para ustedes. ¿Cómo nosotros queremos marcar entonces nuestra iglesia? ¿Queremos callar la verdad por miedo a que nos rechacen? Y vemos casos de eso. Pero yo creo que si nosotros somos portadores, la Escritura enseña que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos, un doctor no puede decirle a alguien con cáncer que solamente tiene calentura. Ese doctor, si ama la profesión y ama la humanidad, él tiene que decirle que esa persona, si no es tratada, va a morir de cáncer. De la misma manera, nosotros,
si nosotros conocemos de alguien que está siguiendo un evangelio falso, que está queriendo atribuirse cosas propias para su salvación, está en un falso evangelio. El católico romano está condenado al infierno si no se arrepiente, el testigo de Jehová y todas aquellas religiones que niegan a Cristo están condenados a una eternidad en el infierno. ¿Qué hacemos nosotros? No me lo quiero echar encima. Anoche estaba yo leyendo y dándole un repaso a la constitución de la iglesia nuestra, que en un tiempo se hará. La constitución dice que la iglesia bíblica, seguidores de Jesús, reconoce el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer, y ese matrimonio se podrá llevar a cabo dentro de las instalaciones y oficiada por la iglesia. ¿Habremos de cambiar eso por una amenaza de cárcel? ¿Habremos nosotros cambiar eso por una condición económica? El mismo apóstol Pablo dice, si obedezco a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros, hermanos. Que a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, que la fidelidad a la palabra de Dios y a su evangelio sea el molde que nosotros sigamos, sin importar cuál sea la consecuencia. Podremos sufrir momentáneamente en esta tierra. Hay un canto que me llama mucho la atención. Esto será la muerte para nosotros, será un breve dormir, pero será un eterno despertar. Que el Señor nos ayude a vivir bajo esa verdad y que así como leíamos el viernes, que el siervo infiel fue castigado, fue azotado porque fue imprudente y no fue intencional con lo que su amo le había encargado. Al que mucho se le ha dado, mucho se le ha de demandar. Al que poco se le dio, también va a recibir azote. Que Cristo sea formado en nosotros, hermanos. ¿Cómo? A través de la exaltación de Él y la humillación de nosotros. A través de la fe en Él. Pablo se hizo como los gentiles. Ellos querían regresar y convertirse en alguien que no eran. El Señor bendiga su palabra. Padre bendito, gracias por tu misericordia, Señor, que derramas sobre nosotros constantemente. Señor, haznos capaces de ver la inmensidad de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, permite que nosotros podamos vivir de acuerdo a nuestra profesión. De acuerdo, Señor, a que hemos reconocido lo que tú has hecho por nosotros. Y no permita, Señor, que en base a la incredulidad nosotros menospreciemos todo don celestial, la herencia que tú has preparado para nosotros. Y que, Señor, tu Espíritu nos guíe hacia toda verdad. Señor, nosotros cuando nos reunimos como iglesia, Señor, practicamos de los sacramentos, el bautismo, tu cena. Y cuando nosotros hacemos eso, Señor, nosotros estamos anunciando y esperando tu pronta venida. Pero mientras eso sucede, Señor, permite que nosotros vivamos, Señor, delante de ti. Y
que podamos venir, Señor, con manos limpias, con sencillez de corazón. Señor, que nuestro deseo sea el mismo del que hemos hablado en esta tarde, Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Señor, yo deseo, Señor, que Cristo sea formado en nosotros. A veces, Señor, parece que somos incapaces por nuestras propias fuerzas, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está, Señor, fuera de nosotros. Guíanos, Señor, hacia toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.